Bienvenidos a Mindnovate, el podcast sobre innovación, minería y tendencias. Les saluda Francisco Rubina y Milo Nimeller. El día de hoy comenzamos nuestra segunda temporada, así que muy emocionados de eso y vamos a hablar sobre un tema que está, yo diría, en boca de todos en la industria. Es un tema que todas las mineras están aplicando como su gran objetivo, su gran direccionamiento. Así que va a ser un capítulo bien entretenido. Vamos a hablar sobre este tema que ya lo vamos a mencionar. Y luego también vamos a ir desarrollando a lo largo de otros capítulos con algunos invitados esta misma temática. Así es, también súper contento acá de comenzar esta nueva temporada. Y la idea justamente hoy, ahí, Milo y audiencia, es empezar a abrir el apetito. Vamos a dejar la pelota boteando, como se dice en la jerga futbolera, de este temita que es tan recurrente. Y bueno, lo vamos a ir introduciendo. Y es que es básicamente graficar de qué manera pasamos de una minería básica a una minería tradicional hacia lo que hoy se le está conociendo como una minería inteligente. Y ahí entendemos, Milo, que existen hartos pasos intermedios. Bueno, antes de eso, quizás hablar un poco de algunas cifras, o sea, cuánto está en juego. De acuerdo al World Economic Forum, la digitalización podría traer más de 400 billones de dólares de valor en beneficios para la industria y la sociedad, incluyendo salvar vidas y menos lesiones. Es decir, la digitalización y la inteligencia en la industria minera no solamente tiene impacto en la operación, sino que también en la seguridad de las personas. Y bueno, toda la minería parte desde el concepto de una minería base o básica, en donde tenemos algunas aplicaciones como redes de comunicaciones, es decir, el uso de coordinaciones mediante radio, la mecanización, que es el uso de nuestros equipos, semi-automatizaciones de procesos muy rudimentarios, mediante el uso de sistemas SCADA u otros. También hacemos mantenimiento, pero es más bien reactivo, es decir, cuando tenemos alguna falla, realizamos alguna reparación, pero no tenemos capacidades de proyectar qué es lo que va a ocurrir en la minería. No tenemos sistemas que están operativos, no podemos tomar decisiones en tiempo real. Y eso nos lleva a la siguiente etapa, que es la minería en tiempo real. Justamente, la minería en tiempo real, la gran diferencia de la minería básica es que le otorgamos un poco de temporalidad a la operación. Es decir, empezamos a supervisar, por ejemplo, en tiempo real, empezamos a automatizar algunos procesos, ya no estamos mecanizando, sino más bien estamos automatizando, lo cual nos permite a la vez también ir controlando operaciones. ¿Y cuál es la ventaja de ir haciéndolo en tiempo real? Apuntando a este objetivo de minería inteligente, la idea de ir haciéndolo en tiempo real es que permita tomar mejores decisiones. Cuando uno empieza a tomar mejores decisiones en el negocio, empieza a aprovechar más oportunidades que ofrece el mismo negocio. Entonces, por ejemplo, el mantenimiento preventivo, muy conocido acá en la industria minera, justamente busca eso, que en tiempo real tú puedas saber lo que está pasando en el momento y de manera oportuna puedas implementar alguna acción que te permita prevenir esa falla, probablemente que si tú la hubieras estado monitoreando en tiempo real desde un principio, hayas podido detectarla oportunamente. Entonces, eso es lo que va buscando. Sin embargo, Milo, nos falta un paso más aún para llegar a la minería inteligente y es la que se le conoce como la minería asistida a distancia. Y ahí es súper interesante empezar a hablar de algunos centros que están instalados en este objetivo. Acá ya nos instalamos en un siguiente paso, pero antes de llegar a la minería asistida, quizás comentar cuáles son algunos habilitadores que ya empiezan a surgir en esta frontera entre la minería base y la minería en tiempo real. Ya tenemos que empezar a generar una base fundacional de información y de gestión de los datos. Tenemos que, en el fondo, tratar esta información que estamos obteniendo para poder tomar estas decisiones que mencionaba Francisco. ¿Cuál es el objetivo? Es poder integrar la cadena de valor. Por lo tanto, para eso necesitamos sensorizar nuestras operaciones, conectar estos sensores con nuestro sistema, y eso se logra a través de tener una infraestructura puesta en la operación que esté interconectada, que pueda tener esta información en tiempo real. Una vez que logramos eso, podemos hacer ese paso al siguiente nivel, a la siguiente evolución, que es la minería asistida a distancia. Y ahí, como bien decía Francisco, el caso icónico son los centros integrados de operación remota, que ahí los invito también a ver el capítulo con Ramón Bilbao, donde hablamos en profundidad de estos centros, pero lo que buscan es básicamente centralizar la producción, centralizar la operación de las minas
Normalmente están ubicados no cerca de los sitios. Esa es una gran ventaja que permite también aumentar la cantidad de perfiles y la inclusión de distintas personas en las operaciones. Es decir, por ejemplo, las minas normalmente en Chile y en Perú están ubicadas en zonas lejanas, aisladas, y esto permite ubicar los centros, como hoy en día está ocurriendo, en las capitales, y eso facilita tener perfiles mucho más diversos y también mucho más profesionales dentro de la minería. ¿Qué también permite esta minería asistida a distancia? Es digitalizar las operaciones y también empezar a simular. Entonces eso también es algo súper interesante. Acá ya podemos empezar a usar algunos atisbos de inteligencia, podríamos llamar, que es el siguiente nivel. Y acá empiezan a también a sonar lo que son los gemelos digitales y algunas aplicaciones más avanzadas de simulación de la producción. Y una vez que tenemos esto ya puesto en marcha, ya vamos hacia el concepto que queremos, que estábamos tratando de introducir, que es la famosa minería inteligente. Así que ahí, Francisco, cuéntanos un poco qué es la minería inteligente. Sí, y antes de eso, Milo, me gustaría ir mencionando los diferenciadores que van habilitando un paso con otro. Dijimos que uno de los habilitadores que permite generar la minería en tiempo real es la toma de decisiones oportunas. Tú acabas de mencionar la minería asistida a distancia, por supuesto, algo que te permite hacerlo es a distancia, incluir más profesionales y a la vez también un beneficio asociado es que tú empiezas a alejar a las personas de los riesgos. Recordemos que estamos en una industria altamente riesgosa, por lo tanto hay operaciones que son críticas en términos de riesgo y esta operación a distancia habilita en el fondo esa reducción y control de los riesgos. Recordemos, los peligros están en todos lados, pero los riesgos los podemos controlar de esa manera. Y justamente ahí, Miro, como tú bien decías, aterrizando la minería inteligente, citando algunas definiciones, por ejemplo, el Centro de Excelencia de Redes de Nueva Generación de Canadá, ellos mencionan que la minería inteligente o el concepto de smart mining es nada más y nada menos que ir conectando o interconectando tecnologías en el sector minero, lo cual habilita la simplificación de procesos, habilita también automatizar los mismos procesos y ir recolectando información de manera más eficiente. ¿Qué persigue esta minería inteligente ahí, Milo? Y este es un tema que nos vamos a comprometer con abrirlo un poquito más en detalle en un futuro cercano. Cuando hablamos de inteligencia, normalmente se le asocia a lo que un ser humano podría tomar decisiones de manera inteligente, mande la redundancia. Entonces, ¿qué buscamos en la minería inteligente? Justamente buscamos que podamos tomar decisiones de manera oportuna, pero a la vez también avanzando al siguiente paso. Y algún ejemplo, como tú bien mencionabas ahí, mira, tú decías los gemelos digitales. Los gemelos digitales se escuchan harto, pero no toda la gente entiende a qué se refiere y básicamente es una réplica digital de alguna operación que, ya sea por temas de lejanía, como tú mencionabas, de complejidad o propias de infraestructura, no permiten acceder a la operación en tiempo real, digamos. Lo cual permite generar una copia digital y a eso se le conoce como gemelos digitales. Hablamos también de mantenimiento predictivo, a diferencia del mantenimiento preventivo que hablábamos recién. Incluso podemos hablar también de mantenimiento prescriptivo. Básicamente esto hace referencia a un mantenimiento que lo que busca es ya no solo prevenir la falla, sino predecir el comportamiento y cómo tú debes funcionar para evitar esa falla de raíz. Es decir, qué es lo óptimo, empezar a optimizar procesos. Y en contexto de inteligencia artificial empiezan a aparecer herramientas muy interesantes que hoy están demostrando mucho valor añadido, como el Machine Learning o aprendizaje automático, el Deep Learning o aprendizaje profundo y algunas otras aristas más de la inteligencia artificial. Esto hasta el momento, como tú mencionabas ahí, Milo, ha demostrado estar añadiendo valor al negocio minero y estamos viendo una clara tendencia en la industria hacia esta minería inteligente. ¿Y qué es lo que permite la minería inteligente? Es algo que toda la industria está buscando, que es básicamente la automatización y optimización de la producción y también operar de forma más segura, como decía Francisco. Sin embargo, para poder habilitar también esta minería inteligente, necesitamos tener un tratamiento de datos mucho más avanzado. Y aquí ya empiezan también algunos elementos de Machine Learning, de ciencia de datos, de uso de la nube. También temas súper importantes, la ciberseguridad, que ahí hemos tenido casos bien icónicos fines del año pasado, que hubieron un hackeo a los camiones Komatsu que paralizó un par de operaciones en Chile, así que empieza también este tratamiento de la data a tomar mucha más importancia y relevancia en las operaciones. Y también yo siempre le digo a mis clientes y las empresas mineras con las que trabajo,
de que la minería inteligente lo que habilita también es descubrir este nuevo oro, que el nuevo oro de los mineros es básicamente el dato. Hay que tratarlo como tanto o más valioso como el cobre o el oro que estamos sacando de la tierra. Y quizás podemos hablar de algunas tecnologías, Francisco, que están asociadas a la minería inteligente. Sí, totalmente. Y mira lo que tú mencionas ahí del valor que trae el dato es súper importante. De hecho, son las bases de la famosa llamada Revolución Industrial 4.0. Y efectivamente, el dato es tremendamente valioso porque el dato bien tratado es información. Y la información bien gestionada es valor añadido al negocio en el fondo, porque con esa información tú puedes tomar decisiones. Entonces, totalmente de acuerdo y bueno, pareciera ser que la industria minera se está dando cuenta de eso y ya tomó un viaje adelantado en esto. Conversando de las tecnologías ahí, Milo, una de las primeras que se vienen a la mente cuando hablamos de tecnologías que permitan habilitar la minería inteligente en Internet de las Cosas. Tú, como bien mencionabas recién, migrar, por ejemplo, todos estos datos, información a la nube, no llega por arte de magia, necesitamos sensorizar la mina. ¿Y a qué nos referimos con sensorizar? Básicamente instalar sensores o dispositivos que permitan captar esta información, lo cual habilite tener esta información, ojalá en tiempo real y la mayor cantidad de información útil. No siempre es oportuno o acertado captar todos los datos que estemos registrando, a veces con la cantidad de datos captada o capturada en el tiempo correcto, nos sirve para tomar estas decisiones o para analizar la información que queremos obtener. Necesitamos también una infraestructura de conexión, es decir, de redes de comunicación que permitan habilitar esta información que está llegando desde los sensores. Y también necesitamos, por supuesto, plataformas que nos permitan analizar estos datos y herramientas que nos permitan analizar estos datos. Y ahí entra muy fuerte la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, entendamos, es o se va concibiendo como la unión de varias subdisciplinas de la inteligencia artificial, como el aprendizaje automático o aprendizaje profundo. Existen otras también para nuestra audiencia. Por ejemplo, los agentes inteligentes. Existe una línea muy fuerte de inteligencia artificial que es la simulación basada en agentes, justamente que lo que busca es emular de alguna manera cómo la inteligencia humana resuelve problemas. Está la robótica también, que también se está implementando mucho acá en minería. Y está también el muy hoy en boga, Milo, el procesamiento del lenguaje natural. Básicamente, el procesamiento del lenguaje natural son las bases con las cuales se han habilitado estos famosos modelos LLM, los grandes modelos de lenguaje que hoy están utilizándose, como por ejemplo ChatGPT o Gemini, que están también siendo muy utilizados en la industria, no solo en la minera, sino en todas, y han ido demostrando que aumenta la productividad, de hecho, de una manera Sí, impresionante. justamente la inteligencia artificial y el uso de estos chatbots ha permitido también acceder mucho más fácilmente al dato. Ya no es necesario tener grandes equipos de analítica, sino que se puede alimentar a estos modelos con la información que obtuvimos de estos diferentes sensores y pedirle que nos realice los análisis que nosotros queremos. Y ahí qué interesante el punto que tocaste tú, Francisco, de que efectivamente no vale la pena o no tiene valor sensorizar por sensorizar, sino que antes de eso tenemos que hacernos efectivamente las preguntas de qué datos necesitamos o qué información estamos buscando. Y luego de eso, hacer estas inversiones que son muy costosas y tienen impactos significativos también en los procesos. Y también, sobre todo en minas más antiguas, tienen impacto en la producción. Muchas veces para poder sensorizar necesitamos hacer detenciones e inversiones bastante significativas que tienen que ser justificadas. Recordemos siempre, hablamos de que la minería es un negocio y la inteligencia artificial lo que habilita es poder hacer un uso más eficiente de este negocio. Y ese es justamente uno de sus principales impactos. Hablábamos de que la inteligencia artificial o el concepto de smart mining en realidad busca aumentar esta eficiencia y la productividad, también busca reducir los costos al ser más eficiente, también mejorar la seguridad, a lo que hablábamos de eliminar o distanciar a las personas respecto del riesgo, y también tiene impacto en la sostenibilidad, ya que también permite optimizar las emisiones, por ejemplo, hacer traqueo de emisiones que estemos generando. Así que los impactos que pueda tener o las aplicaciones son, yo diría, casi que ilimitadas. Y acá tenemos algunas selecciones de distintas aplicaciones que la verdad están permeadas a toda la cadena de valor. Podemos partir desde el inicio, no sé si te parece, Francisco, hablar de
algunas aplicaciones que están Vamos, al inicio, en exploración y prospección. exactamente. Y vamos a recordar algunos episodios. Mientras tú hablabas también ahí, Milo, y mencionábamos este valor que añade las soluciones tecnológicas, se me venía a la cabeza las conversaciones que teníamos, por ejemplo, con Juan Pablo Bustos, con el mismo Ramón Bilbao en nuestra primera temporada, donde conversábamos de lo difícil que era permear estas tecnologías, porque justamente involucraba en un costo de instalación, de habilitación, y a la operación, por lo general, eso le cuesta ver el valor en el largo plazo de estas soluciones. Sin embargo, las mineras que se están subiendo al carro de la minería inteligente ya están reportando números que son bastante significativos. Y como bien decías, Jaimilo, desde la prospección y la exploración, es decir, desde la detección del mineral, existen algunas aplicaciones súper inteligentes que están empezando a implementarse. Por ejemplo, detectando zonas que no han sido exploradas, ya sea en exploración o prospección, el uso de drones y satélites. Y lo interesante de esta tecnología de drones y satélites es que básicamente el dron viene a simular lo que estaría haciendo un sensor, por ejemplo, en otra solución. El dron lo que va a hacer va a ir captando imágenes, va a ir captando información que nos va a permitir tomar decisiones de manera oportuna. Desarrollo también de sensores inteligentes para la detección de minerales en tiempo real. Acá se me vienen a la cabeza algunas soluciones que podrían incluso generar alguna especie de conflicto. Recordemos que hay minerales que generan atracción de electricidad, por lo cual la pirrotina, por ejemplo, que tiene presencia de hierro, lo cual podría generar algunos conflictos con sensores, entonces ahí puedes ir generando soluciones conjuntas con los drones también. Implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real para la detección de minerales de una manera más inteligente. Y entra también fuertemente en la robótica a través de robots y vehículos autónomos para la detección de minerales. Muy similar y parecido a lo que se está haciendo en otros rubros también de implementación de Sí, robótica. y todo esto, recordemos, se hace a través de modelos o algoritmos que en el fondo dicen o dictaminan cómo analizar estas imágenes que se estarían capturando estos drones y estos distintos robots o vehículos autónomos. Y siguiendo esa línea de modelado, también hoy en día tenemos aplicaciones en el ambiente o en el mundo geológico. Recordemos que minería inteligente es básicamente la interconexión de sistemas y el uso de información. Por lo tanto, la información que vamos capturando de los distintos muestreos que vamos realizando en la exploración permite utilizar esos datos y hacer modelados geológicos y poder simular dónde se estarían ubicando los minerales de interés dentro de esta mina. Y eso nos permite posteriormente optimizar cuál va a ser la secuencia de extracción de esos minerales. Y todo eso lo hacemos a través de simulaciones. Y esas simulaciones pueden simular no solo lo que está pasando en la mina, sino simular si tenemos instalado lo que hablábamos al inicio, estos gemelos digitales, podemos simular desde la exploración hasta el concentrado de cobre o la producción final en puerto y despachado. Es decir, podemos simular la cadena de valor completa. Y no solo eso, sino que también podemos, hablando respecto de temas de seguridad, también podemos modelar la estabilidad de los taludes, la estabilidad de los relades también, de nuestros tranques. Y todo eso en pos de lo que hablábamos al inicio, mejorar la eficiencia y mejorar también la seguridad de nuestras operaciones. Sí, Milo, y ahí lo que se me viene a la cabeza es, hay una línea en inteligencia artificial que es la visión artificial, no la mencionamos, se me estaba quedando en el tintero. Y aquí en geología, prospección y exploración, uso de imágenes por doquier. O sea, tú puedes generar la cantidad de imágenes que requieras para poder obtener una predicción en el fondo más acertada o una predicción un poco más ajustada a la realidad o la información que tú quieras manejar. Entonces, otra línea más que se abre ahí de la inteligencia artificial que contribuye. Y que es relevante lo que mencionas ahí, Tomilo, de que, por ejemplo, el monitoreo de taludes puede evitar eventos masivos, catastróficos, de gran compromiso a la salud de personas. Por lo tanto, hay un ejemplo tangible, digamos, y real de cómo puede llegar la minería inteligente a solucionar temas tan importantes como eventos masivos que se materializan en accidentes con daño a personas, infraestructura y, por supuesto, un perjuicio al negocio, recordemos. También existe una línea ahí, Milo, que siguiendo con esta cadena de valor del proceso minero, hemos partido de la prospección, la exploración, hemos hablado del modelamiento geológico, también en la planificación existen algunas soluciones que se están empezando a implementar que tienen alto valor añadido, como por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con la selección, dimensionamiento y simulación, como tú bien decías recién, de equipo y maquinarias en la mina.
existen soluciones que se están implementando de manera inteligente que permiten adherirse ya a algunas plataformas operativas como la más conocida que la gran mayoría debe conocer, Dispatch, por ejemplo. Podemos darle el tinte inteligente. ¿De qué manera? Bueno, con el monitoreo en tiempo real, integrando con la información adicional que podamos obtener, por ejemplo, de algunos indicadores de la flota, de indicadores de salud, indicadores de disponibilidad, de utilización. ¿De qué manera esos indicadores los podemos ir integrando para generar modelos inteligentes de una selección de flota optimizada, por ejemplo? Y esto tiene un impacto tremendo en el negocio minero, porque cuando tú tienes mal dimensionada la flota de equipos, por ejemplo, que te está moviendo el mineral, y te sobran camiones o te faltan camiones, eso tiene un impacto tremendo en la producción efectiva que tú vas a generar. Recordemos las variables del negocio, la producción es básicamente una de las principales, en conjunto con la ley, el precio, la recuperación, etcétera. Y también podemos implementar drones en eso. Qué interesante lo que toca Francisco, y también quiero invitar a la audiencia a, si quieren saber más sobre flota y optimización de logística, va a ir el episodio que hicimos junto con Svenco Cocina de Octodots Analytics, que justamente es una plataforma de inteligencia artificial, hace uso de la información en Dispatch, que es lo que tú estabas comentando recién. Y eso nos lleva a también cómo la inteligencia artificial, o más bien la minería inteligente, hablemos de minería inteligente que engloba todos esos conceptos, trabaja en las operaciones mineras. Una de las grandes hitos que comentábamos era hacer esta minería en tiempo real para poder ir capturando esta información. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Cuáles son algunas de esas aplicaciones? Hablábamos de cómo implementar los sensores en estos distintos equipos nos permite monitorear el rendimiento, y hay una máxima en que siempre se dice de que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, cuando metemos instrumentación, sensorización a nuestro equipo, permite tener información mucho más precisa, mucho más cercana también. No tenemos que esperar al cierre de ciclos o derivar la información respecto de balances, sino que podemos monitorear en tiempo real y también detectar posibles fallas de estos equipos. Cuando tenemos lecturas que son diferentes o lecturas que están fuera de los rangos, también nos empieza a indicar posibles fallas, y ahí comenzamos también a meternos en el mundo del mantenimiento predictivo, que vamos a hablar un poco más adelante. La inteligencia artificial también permite analizar grandes cantidades de datos. Eso permite generar patrones, o identificar más bien patrones. Y esos patrones son utilizados hoy en día mucho en los cada vez más famosos recomendadores de producción. Y estos recomendadores de producción hoy en día, ¿cómo se usan? Básicamente, si tenemos la información del material que está siendo alimentado a las plantas, podemos saber la composición de ese material, su dureza, es decir, un set de características que nos permite tomar decisiones en las plantas. Nos permite, por ejemplo, optimizar la cantidad de reactivos, y ahí recordamos los capítulos que hablábamos de la concentradora, por ejemplo, de cómo se realiza la flotación, que es a través del uso de distintos equipos, como molinos, como celdas de flotación, y nos permite optimizar esas variables, nos permite saber a qué velocidad girar los molinos, cuántas bolas añadir, si el mineral es más o menos duro, nos permite adicionar los reactivos que sean más afines al material que estamos alimentando, y nos permiten, en el fondo, optimizar nuestra recuperación y con eso nuestra producción. Todo eso nos permite hacer esto que es el monitoreo en tiempo real. Y a eso, si le añadimos una capa adicional de, una vez que ya tenemos todo esto conectado, tenemos conectados los simuladores, podemos ya empezar a optimizar el proceso. Y si añadimos una capa todavía adicional, podemos incluso hacer que los ciclos sean ciclos de producción cerrados y autónomos y automáticos, que es el siguiente gran paso en esta revolución de la minería inteligente. Qué buen punto que tocaste ahí, Miro, cuando hablas de la palabra automática. Justamente si nos vamos a la base de, por ejemplo, el aprendizaje automático, por algo tiene ese apellido. La idea es que sea automático. Y si reflexionamos un poco de qué significa automático, esto viene de que básicamente haya una menor intervención humana en la decisión o el ajuste que uno está haciendo. Y ahí quisiera hacer un hincapié y me quiero hacer responsable de lo que voy a decir en el fondo. Cuando hablamos de soluciones de inteligencia artificial, todas aún hasta el momento siguen requiriendo de la validación al menos del ser humano en alguna de sus etapas, sobre todo en la final. Me explico.
Podemos tener, como tú bien decías recién ahí, Milo, un recomendador inteligente de producción que pueda arrojar números que pueden resultar súper atractivos, pero siempre vamos a necesitar algún experto, alguien que esté familiarizado con la operación, que permita darle coherencia en el fondo o sentido a estos niveles de recomendaciones que se están generando. Y esa es la idea justamente de una minería inteligente, en el fondo ir obteniendo el feedback activo, oportuno y permanente de la operación en función de estos modelos que se van alimentando cada vez de más información y van aprendiendo más. Entonces este es un círculo vicioso que se va generando y de esa manera vamos optimizando procesos. Vamos generando modelos inteligentes, vamos alimentando con más información, el modelo aprende mejor, aumenta su tasa de aprendizaje y la operación va entregando mayor feedback. Ese es el círculo virtuoso que queremos obtener. Círculo virtuoso, no vicioso. Porque cada vez vamos mejorando nuestra información disponible y efectivamente, que no se entienda de que la automatización es la eliminación de las personas en la cadena productiva. Porque efectivamente necesitamos de expertos que vayan optimizando estos modelos. Y estos modelos, si bien van aprendiendo solos, cuando las condiciones cambian muy violentamente respecto de lo que fueron entrenados, no tienen la cantidad de datos suficientes como para reaccionar de la forma más eficiente posible. Y ahí es donde muchas veces empiezan a entregar recomendaciones que están fuera de rango y esas recomendaciones son percibidas por estos expertos. Y así van retroalimentando estos modelos. Pero el rol del experto, el rol del metalurgista, el rol del operador que lleva una vida desarrollando ese negocio, hasta hoy por lo menos con los desarrollos que tenemos y con el nivel de tecnología, no son reemplazables. Eso es bien importante comentar. Exacto. Existe una máxima ahí, Milo, que en el fondo la inteligencia artificial está resultando con muy buenos resultados en tareas que son repetitivas y que en el fondo involucran iteración de procesos. Entonces, todas aquellas actividades, y esto no es solamente en minería, negocio minero, todas aquellas actividades que involucran tareas repetitivas, iterativas, en esas actividades las aplicaciones de inteligencia artificial, y en este contexto que estamos hablando de minería inteligente, están resultando ser bastante eficientes con muy buenos resultados. Pero en aquellas que son dinámicas, con cambios abruptos en el comportamiento del proceso que está generándose, ahí es donde necesitamos justamente este feedback que estamos conversando, mira, de este círculo virtuoso. Sí, eso puede ser algo tan simple como que nos cambiamos de banco, la mineralogía cambió y nuestro modelo se cayó. Eso es lo que ocurre hoy en día, como para que la audiencia lo tenga bien claro. Y ahí está el rol del operador. Oye, otro punto donde la inteligencia artificial o el concepto de minería inteligente está generando cambios significativos en los procesos es el mantenimiento predictivo. Y ahí nos podrías contarte un poco más, Francisco. Sí, claro, ningún problema. En mantenimiento predictivo, algo habíamos conversado en la apertura del episodio, pero antes de empezar a hablar de aplicaciones, entendamos qué queremos lograr con mantenimiento predictivo. Recordémoslo, lo habíamos mencionado. Básicamente lo que queremos es prevenir en un inicio y ojalá predecir cuáles serían esas fallas que podríamos evitar si tomáramos acciones tempranas. Actualmente en la planificación minera siempre se tienen contempladas horas de mantención no programadas o también las horas de mantención programadas. ¿Qué significa eso? Las que están programadas son las que están por lo general asociadas al tiempo de uso que se está dando a equipos. Recordemos que los activos que se utilizan en minería sufren depreciación. Para nuestra audiencia la depreciación es el desgaste en el fondo o el uso prolongado de un activo, lo cual va disminuyendo su vida útil, llegando a uno que se le conoce como el valor residual, es decir, el valor que queda al final de todo el uso de su vida útil. Entonces, ¿qué buscamos hacer con eso? Buscamos justamente lograr disminuir, ojalá, ese nivel de desgaste prematuro que puede generarse, evitando fallas que tienen. Y para eso se van implementando como algunas soluciones. Ahí mismo lo que tú me mencionabas, nuevamente la implementación de sensores y sistemas de monitoreo inteligente que nos permitan detectar, por ejemplo, zonas de desgaste o zonas de mucho uso o de uso prolongado, ya sea de algunos componentes o de algunas piezas que se estén utilizando en el negocio. Esto también puede ser complementado con el desarrollo de algunos algoritmos que nos permitan ir analizando la data e ir generando modelos predictivos de mantenimiento. Por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo básico, para un molino está generando un desgaste
muy acelerado, por ejemplo, en los recubrimientos o liners que se tienen en una zona en particular, si tú registras eso oportunamente, muy probablemente en un futuro cercano podrías predecir o prevenir una falla que esté asociada a ese punto. Podemos utilizar también soluciones de Machine Learning o aprendizaje automático, justamente identificando patrones, como tú bien decías, un poco más adelante, Milo, lo cual nos permita predecir o prevenir estas fallas que tengamos. Podemos utilizar drones también y sensores remotos para estar inspeccionando o identificar potenciales zonas de daño o de mayores problemas que tengamos, sobre todo, por ejemplo, en naves de mantenimiento. Podemos generar o incorporar monitoreo en tiempo real a través de factores ambientales que a veces están afectando también a la flota de equipos. Los equipos son susceptibles a las variables medioambientales, por lo cual también podríamos evitar o prevenir oportunamente cualquier problema asociado a esto. Entre otras más que podríamos mencionarlas todas, Milo, pero son bastante. Y sí me gustaría mencionar una última antes de pasar al siguiente punto. Existen algoritmos de optimización que pueden estar contribuyendo hacia la optimización de consumos de insumos. Y esto contribuye directamente a lo que es la eficiencia energética. La energía actualmente en el negocio minero es uno de los puntos más críticos que estamos teniendo, sobre todo en planta concentradora, donde mayor consumo energético hay. Y ahí el mantenimiento predictivo a través de identificación de patrones captados a través de sensores representa una gran oportunidad en que ya están tomando ventaja las compañías. Sí, ahí yo recuerdo algunos análisis bien entretenidos que hacía la gente de, por ejemplo, analizar las partículas de metal en los aceites y esas cantidades, si son introducidas a modelos de aprendizaje automático o machine learning, te pueden indicar cuándo el equipo va a fallar. Recordemos, como bien dice Francisco, todos los equipos mineros se desgastan por la misma condición de, por ejemplo, roce con roca, que mencionan los molinos, o roce de metal con metal, enrodamiento, o bueno, en cualquier otro tipo de equipo, y eso hace que indudablemente fallan. ¿Y cuál es el tema de las fallas? Es que recordemos que la minería es un proceso continuo. Entonces, cuando se producen fallas, se quiebra la cadena de valor y esas horas de falla las perdemos. O sea, es horas de producción que se pierden para siempre. Por lo tanto, por eso tratamos de minimizar esas fallas, que son las fallas no programadas, porque sabemos de que nuestros equipos necesitan reparaciones y por lo tanto tratamos de optimizar nuestro tiempo programado. Ojalá todas las minas funcionaran como la Fórmula 1 y los pits, que en 3 segundos se hacen todas las reparaciones. Y yo creo que en un futuro, ojalá no tan lejano, vamos a poder llegar a algo parecido, en el sentido de que podamos predecir exactamente cuándo un equipo va a fallar y podamos optimizar la producción también asociada a eso. Es decir, si sabemos que un equipo está a puertas de la falla, quizás podemos procesar un poco menos para poder alinearlo a la siguiente mantención, o en el fondo esta información que está disponible nos permite de nuevo tomar mejores decisiones, y eso es un poco lo que se trata este concepto de la minería inteligente. ¿Y qué otra cosa también permite la minería inteligente? Lo mencionábamos al inicio, también mejora la seguridad y la salud de las personas. Algunos ejemplos en prevención de accidentes que permite tener aplicaciones en donde las personas puedan reportar en tiempo real cualquier tipo de incidente y accidente. Eso hoy en día, no contar con esta información en línea, evita o elimina algunas oportunidades de mejoramiento. Y tener esa información disponible, y de nuevo, vamos al concepto de minería inteligente, era interconectar sistemas y tener esa información. Tener información de un incidente en tiempo real permite conectarlo con las condiciones que estaban ocurriendo. Condiciones del estatus de la producción, por ejemplo, el estatus también del equipo en términos de mantenimiento, y eso nos permite dar nuevas dimensiones al análisis de este incidente y por lo tanto permite colocar controles para mitigar esos riesgos que estaban enfrentados en ese momento. ¿Qué otras cosas también permite? Realizar nuevos protocolos, fomentar cultura de prevención a través de campañas de concientización que estén asociadas a algunos elementos que estén ocurriendo en la faena en ese momento, como por ejemplo periodos peaks de producción que podamos asociar a través del análisis de la información que tuvimos incidentes en el pasado asociados a esas condiciones,
eso nos permite predecir de nuevo a través del análisis de esta información. También podemos establecer sistemas de seguimiento y análisis de estos incidentes para mejorar condiciones específicas y prevenir estos riesgos laborales. Y eso no solo es accidente, también podemos monitorear la salud en tiempo real de los trabajadores, y eso también abre muchos frentes de trabajo y de mejora de las condiciones para las personas. Sí, Milo, y ahí se me viene a la cabeza, tiro un ejemplo que me tocó ver ahí en mi experiencia. Yo en algún momento estuve en temas de rescate minero y salvamento, y justamente creo que vale la pena en este espacio mencionar que hay un desafío súper latente con estas soluciones de monitoreo en tiempo real que van a tener que involucrar inversiones futuras, sobre todo en minería subterránea y vinculándolo incluso con lo que hablábamos con Pedro Sáez en el último capítulo ahí, Milo, de tronadoras inalámbricas. En minería subterránea existe aún un desafío súper grande con respecto a la conectividad de información que estemos captando en tiempo real. Existen minas que son con una infraestructura subterránea tremenda, con desarrollos tremendos, kilómetros y kilómetros de túneles que se desarrollan. Entonces, esto lo que va generando son limitaciones o cortes de conexión para obtener esta información. Esto puede pasar perfectamente, y ha pasado, en sistemas de monitoreo inteligente de signos vitales, por ejemplo, en los trabajadores, que se utilizan y se implementan, por ejemplo, en los chalecos o en los cascos de los operadores. Van registrando esta información, pero cuando llegan a sectores donde se pierde la conexión, el sistema empieza a fallar porque ya no está captando esos signos vitales en tiempo real. Por lo tanto, empieza a sesgarse el modelo, y podría pasar que justamente en un sector que no tenga o que tenga estos problemas de conexión pudiera ocurrir un accidente. Entonces ahí hay un desafío latente. Lo quiero mencionar porque también todas las soluciones que hemos dicho tienen desafíos aún que tienen que ser solucionados, pero uno de los más comunes que existen hasta la fecha tienen que ver con la comunicación interna. Sí, también algunas aplicaciones bien entretenidas que se están utilizando en la industria para prevenir accidentes. Una tiene que ver con la eliminación de los puntos ciegos en las maquinarias a través de sensores de proximidad que detectan las personas. Para, por ejemplo, cuando están las grúas plumas, que han habido bastantes accidentes de los puntos ciegos en donde existen atropellos. Esto a través del uso de tecnología hoy en día se está mitigando. También existen sistemas de somnolencia y fatiga. Son algunos sensores o cámaras que se sitúan en las cabinas de los equipos mineros que hoy en día incluso predicen a través del uso de algunos algoritmos si la persona se va a quedar dormida, básicamente, o cuál es su estado de conciencia en el momento de realizar su labor, y gatillan alarmas que lo invitan a descansar si se encuentra en un estado de somnolencia elevado. Y eso son algoritmos que hoy en día son bien avanzados, que toman distintas variables y van en esta línea de prevenir los accidentes a través del uso de la tecnología. Como ven, existen, yo diría, un sinfín de aplicaciones de lo que es la minería inteligente. Yo creo que hoy hemos tocado algunos de ellos, probablemente la punta del iceberg, Francisco. Así que yo quiero también aprovechar de la instancia de invitar a aquellos proveedores, emprendedores que están desarrollando este tipo de soluciones en la industria, a que nos contacten, vengan a conversar sobre este gran concepto que es la minería inteligente y hacia donde toda la industria está yendo, y que nos sorprendan a nosotros y también a nuestros escuchas con los desarrollos que están trabajando. Sí, un espacio, recordemos que Mainovate es un espacio para mostrar la buena minería, que podemos hacer una mejor minería y que efectivamente existe beneficio entre la tecnología, la innovación y la minería per se. Queremos agradecer a nuestra audiencia, con esto vamos dando cierre. Creo que fue un muy buen ejemplo, Miro, el cierre que vimos de minería inteligente, sobre todo con estas alertas asociadas a sistemas de somnolencia. Así que en nombre de nuestro podcast, Mainovate, deseamos muy buenas noches. Nos vemos en el siguiente episodio.